A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como... Cuentan que un conde estaba enamorado de una jovencita que vivía en la posada de un viejo cascarrabias que no permitía que nadie se le acercara. El conde, notable seductor, no se dio por vencido. Se disfrazó de soldado y llegó a la posada anunciando que algunos soldados iban a alojarse en el lugar. Como el dueño de la posada no le creyó, el conde desesperado simuló estar borracho, lo cual despertó aún más sospechas en el viejo y llamó a la Guardia Civil. Cuando llegó la autoridad y para librarse de la cárcel, el conde reveló su identidad, lo cual sumó más confusión al viejo posadero que no entendía aquellas payasadas de un personaje de la nobleza. Entonces, con su amor herido pero con el corazón envuelto en llamas, el conde seductor intentó otras piruetas y disfraces para llegar a la posada en la que se alojaba la preciosa jovencita. Todas estas aventuras suceden en Sevilla, España, y el cómplice de las triquiñuelas del conde es el Barbero de Sevilla. Y así se llama esta obra, una de las más famosas del músico italiano Giacomo Rossini. Rossini fue, sin embargo, un músico de grandes silencios, que quizás ocultaba tristezas indecibles tras sus óperas llenas de humor. El Barbero de Sevilla, aquella obra de Rossini que seguirá haciendo reír y pensar a los públicos de todo el mundo, estaba siendo estrenada un día como hoy, 5 de febrero de 1816, en Roma. Y desde entonces el arte y la música nos recuerdan que el amor no sabe de imposibles, ni está exento de sonrisas. Las principales noticias del día. Titulares. 3 puertos de Europa anuncian cooperación para combatir narcotráfico desde Ecuador. Iván Saquicela informa a jueces de la Corte Nacional y a la Judicatura que se mantendrá como presidente en funciones prorrogadas. La canciller señala que críticas de Verónica Abad no suman, obviamente restan. En el segmento de opinión, consulta popular. En política internacional, desbloqueo. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Correísmo y Partido Social Cristiano, no porque no. Noticias del día. 3 puertos de Europa anuncian cooperación para combatir narcotráfico desde Ecuador. El presidente Daniel Noboa lideró este jueves 1 de febrero del 2024 la suscripción del memorando de entendimiento entre el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, y la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales, AGAIE, de Bélgica. El acuerdo busca fortalecer la cooperación en seguridad en los puertos para proteger las exportaciones ecuatorianas hacia la Unión Europea, aseguró la Presidencia de la República en un comunicado. Para la suscripción de este acuerdo, el mandatario recibió en el Palacio de Carondelet a los alcaldes de Amberes, Hamburgo, Rotterdam y a la comisaria de drogas de Bélgica, autoridades que lideran una delegación técnico-política de Bélgica, Países Bajos y Alemania en materia de seguridad portuaria. Con la firma del memorando, el intercambio de información y la tecnología será clave para precautelar los productos de exportación que se dirigen hacia la Unión Europea. La directora del SENAE, Gabriela Ochoa, enfatizó que esta cooperación se enfocará en las buenas prácticas aduaneras y en combatir el cometimiento de infracciones con mecanismos y acciones que prevengan delitos. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld manifestó que otro de los alcances del memorando es prevenir la contaminación de los productos de exportación con la droga que se trafica de manera ilícita en las costas atlánticas. Por su parte, el alcalde de Amberes, Bélgica, Bart de Wever, en representación de las 3 ciudades europeas portuarias, reconoció la lucha contra la criminalidad que lidera el gobierno nacional ecuatoriano, por lo que este bloque no dará la espalda hacia Ecuador para combatir esta actividad ilícita. Iván Saquicela informa a jueces de la Corte Nacional y a la Judicatura que se mantendrá como presidente en funciones prorrogadas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, notificó a los demás jueces de este organismo que continuará al frente de la entidad al no haber consensos para reelegirlo o designar a otro titular.
Esto lo hizo con base al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, que determina una prórroga de funciones cuando la autoridad de la Corte aún no ha podido ser legalmente reemplazado. Para la jueza Daniela Camacho, que disputaba a Saquicela la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, el tema no es tan sencillo. Considera que debe ser el Pleno de la Corte el que tome una decisión sobre lo expuesto por la Procuraduría, por lo que el tema no estaría cerrado. Saquicela recordó que la Corte Constitucional ha indicado en sentencias anteriores que la absolución de consultas que hace el Procurador del Estado no solo son vinculantes, sino que tienen la jerarquía de norma jurídica para toda la administración pública. Esta prórroga ya ha sido aplicada en entidades como el Consejo Nacional Electoral. Con estas conclusiones, Iván Saquicela, al no haberse elegido el presidente de la Corte Nacional, debe mantenerse prorrogado en su cargo hasta ser legalmente reemplazado una vez que se nombren los nuevos jueces nacionales, añadió el aún titular de la Corte. La canciller señala que críticas de Verónica Abad no suman, obviamente restan. La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, declaró que las recientes declaraciones críticas contra el gobierno realizadas por la vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad, no suman, por lo que obviamente restan. Desde la Cancillería se ha dado la instrucción a Verónica Abad de no volver a dar declaraciones previas sin una coordinación y autorización previa, e invitó a la vicepresidenta a sumarse a la cruzada que hoy lleva Ecuador contra la inseguridad y el crimen organizado. A la pregunta de si Abad le resulta una figura incómoda dentro del cuerpo diplomático, Gabriela Sommerfeld evitó referirse a ella en esos términos e insistió en que Ecuador está en un momento histórico donde el 80% de la población apoya las decisiones del presidente Daniel Noboa. La canciller apuntó que no es una carrera de velocidad, no es que el país se haya arreglado con las acciones de la semana pasada, cuando Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno. Es una carrera de resistencia y tenemos que ser muy coherentes y persistentes con lo que estamos haciendo para lograr la transformación de nuestro país en el menor tiempo posible. Declaraciones que nos suman, obviamente restan, y le invito a la vicepresidenta a que se sume a esta voluntad de los ecuatorianos de transformar el país, apostilló. La Cancillería confirmó el miércoles que se ha instruido al embajador en Israel que se abstenga de pronunciamientos públicos que puedan afectar las negociaciones sobre el acuerdo de empleos que de forma reservada se encuentra en proceso entre los dos estados, tras referirse a un convenio de migración circular con el gobierno de Israel. Se ha mal informado sobre su alcance y eso genera falsas expectativas en la población, indicaron fuentes del Palacio de Najas, sede de la Cancillería, después de que Abad señalase que el convenio implicaba unas 25,000 plazas de trabajo. Entrevista del día. En Radio Sucesos, Martín Pallares, periodista, habló sobre la situación política del país. Escuchemos qué es lo que dijo. Sí, yo creo que la clase política está completamente desconectada de lo que pasa. No ha habido un debate sobre este tema, no ha habido una conversación sobre este tema de los líderes políticos. Me parece que lo de la rueda de prensa de ayer de Cortes me parece que es un aporte para que este tema se ventile, pero es que el tema es absolutamente angustioso. Edgar, si el gobierno no tiene para pagar sueldos, empezará a entregar bonos y eso empezará a circular luego en el mercado. Y eso terminará siendo lo que pasó en Argentina con los patacones, ¿no es cierto? Una especie de bimonetarismo donde circulen unos bonos que serán similares a los patacones argentinos, y eso puede poner en riesgo a la dolarización. Que hayamos llegado a este punto por irresponsabilidad del gobierno de Lasso puede ser, pero ya estamos aquí, hay que solucionarlo de una forma racional y responsable, y me parece que la clase política está en otra, no entiende o no quiere entender o no le gusta entender. Eso de estar en otra es lo que te preguntaba al inicio de la entrevista, Martín, porque al parecer los partidos ya están siendo permeables a una campaña electoral que está dando pues sus primeros pasos. Tal es así que tú has visto
el propio Jaime Nebot sale y habla de Jan Topic como su candidato para las elecciones del año 2025. La candidata o la precandidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, se está moviendo aquí en el país. Está en este momento, me parece, haciendo un tour por el exterior, donde de igual manera está en procura de, no sé, de atención. Carlos Rabascal ya fue presentado por Jimmy Jairala, supuestamente el precandidato del Centro Democrático. Se habla ahí también de ciertos movimientos de Andrea González por Construye. Entonces, como que la política quiere orientarse por lo electoral cuando pues el país tiene otras necesidades. El tema, Edgar, es que si no hay una fuente de recursos para solucionar esto, vamos a llegar a las elecciones en un estado catastrófico del país. Entonces, o no habrá plata para hacer las elecciones. Ni las elecciones, y el país está absolutamente convulsionado. Porque no habrá, si se acumulan 2 o 3 meses de que no hay pagos, porque no hay de dónde tener recursos, si es que hay 2 o 3 meses, repito, este país puede estar yéndose al demonio. Entonces yo no creo que tampoco les convenga, porque la sociedad va a saber de quién fue la responsabilidad también, y porque tendremos una circunstancia tan extrema, en medio de una crisis de seguridad, en medio de una amenaza del narcotráfico, donde el narcotráfico sí tiene dinero para hacer ciertas cosas. Entonces, las elecciones serían en medio, bueno, como tú dices, no habría plata para las elecciones, y peor, no habría plata en el país. O sea, para la consulta popular, pues que se dice que va a estar en abril. Ni la consulta popular, tú lo has dicho, Edgar. Entonces, yo no sé si entienden eso, que esto no aguanta mucho más. Esto, si no hay dinero para los sueldos de enero, ¿cómo va a haber para los de febrero? Claro. Imagínate lo que se acumularía. Hasta tenemos aquí una crisis complicada, ¿no? Que tiene muchos ingredientes, pero tú ves al jefe de Estado más bien mantenerse tranquilo, calmo, no está aterrorizado, ve las cosas con mucha serenidad, que hasta se ha permitido, pues, darle su vacilada al principal líder de la Revolución Ciudadana, al economista Rafael Correa. Antes de eso ya lo puso en su lugar a Leonidas Issa, porque con la sangre fría de Daniel Noboa, me imagino que prevalido del 80%, también ha dicho que se va por la focalización de los subsidios, y le ha dicho unas 2 que 3 cosas a Leonidas Issa, ¿no? Que él siempre ha atemorizado, sí, a Lenín Moreno y a Guillermo Lasso. Ese es el talante del jefe del Estado en este momento. Edgar, yo creo que el presidente Noboa, y yo estoy convencido de que Noboa está en campaña de reelección, pero yo creo que se ha dado cuenta que si no toma medidas, ahora él no, porque se necesita ya, él no va a llegar en condiciones de ser candidato para la reelección. Yo creo que por fuerza de las circunstancias, él se ha percatado de que o soluciona esto en este momento, o de aquí a abril este país estará en soletas. Pero entonces no quiere alarmar a la gente, ¿no? Porque tú lo ves ahí, fíjate esta última entrevista de Coaiza, todo tranquilo, diciendo las cosas, pero con sangre fría, si es que cabe el término. Esa es su forma de ser, pero fíjate, él ha cambiado de discurso sobre estas medidas. Él dijo que no iba a eliminar subsidio, él dijo que no iba a subir el IVA, pero ha ido cambiando. Y sus declaraciones son, a mi entender, son mucho más responsables, porque claro, él se da cuenta que tiene que ser responsable para poder seguir en una carrera política. Eso a mí me parece que es fundamental. Es que si no hay dinero de aquí hasta abril, él tampoco va a tener la posibilidad de ser candidato, porque quién sabe lo que pasará. Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, estuvo en Radio Sucesos, habló sobre la focalización de los subsidios. Veamos la nota. Efectivamente, lo que usted dice es probablemente lo más importante de todo el tema subsidios. A veces han habido gobiernos que han tenido menos voluntad política para tratar
los subsidios, otros que han tenido más voluntad política. Curiosamente, los últimos dos gobiernos han tenido una preocupación recurrente y ahora con el gobierno del presidente Noboa, los últimos 3 gobiernos han tenido una preocupación recurrente de que el sistema de subsidios no está bien. Yo creo que esa es entender ese problema, entender que se trata de uno de los déficits estructurales del país, de la economía ecuatoriana, es fundamental, pero no es suficiente. Porque lo curioso es que con todo lo que se ha discutido y con todo lo que se ha avanzado, también se han identificado cuáles son las cuestiones que hay que arreglar, como por ejemplo en materia de automotores, como por ejemplo en materia de industria, como por ejemplo separar la problemática rural de la problemática urbana, o a partir de qué cilindraje se incluirían los subsidios y quiénes quedarían excluidos. Es decir, ya esas respuestas están sobre la mesa, porque cuando se trató lo de las mesas de diálogo, que fue en junio del 2022, inmediatamente después de que se firmó el Acta por la Paz, se empezó a discutir en un escenario multidisciplinario y multisectorial cuáles eran las principales variables de lo que se cuestionaba en materia de subsidios. Y así fue como se llegaron a muchas conclusiones. Unas cuantas se acordaron como postulados generales y otras se quedaron pendientes. Entonces, lo más importante del tema ahorita es que primero, hoy por hoy todo el mundo está consciente que el sistema de subsidios, así como está, no puede continuar. De un ángulo o de otro, así como está, no puede continuar porque es un hueco negro en la economía ecuatoriana. Segundo, hoy la gente también está consciente que es importante tomar una definición al respecto y que además ya hay metodologías que han venido impulsándose, proyectos e ideas que ya están sobre la mesa. Ahora, lo que también que estamos claros es que mover cualquier cosa en subsidios requiere no solo voluntad política, sino soporte político. Y yo siempre recuerdo, y siempre digo porque lo viví como experiencia, que una cosa es tomar una decisión en un papel. Otra cosa es que la gente la apoye, porque ya en el momento en que alguien le meten la mano al bolsillo, pues salta, así sea un centavo, y lo hemos visto, por un centavo se han caído gobiernos. Y tercero, lo más importante de todo, o tal vez de los más importantes, es que el Estado también necesita tener capacidad de control. Uno de los grandes fracasos del Estado ecuatoriano es que no tiene capacidad de control. Y voy a salirme un poco de la temática solamente para ilustrar. No tiene control en las cárceles, o al menos está luchando por tener de nuevo el control en las cárceles, pero no lo ha tenido durante mucho tiempo. No tiene el control a veces en la calle, ahora está luchando por recuperar el control en la calle. Y en materia de subsidios tampoco ha tenido el control de quiénes lo usan y quiénes deben beneficiarse y quiénes no. Entonces, parece increíble, pero pese a que a los ciudadanos se les exige un montón de cosas todos los días, al final, uno de los grandes problemas que tiene el Estado ecuatoriano es que es grande, pero débil a la vez, y con poca capacidad de control. Y eso también se expresa en materia de subsidios. Ahora, cuando ustedes acordaron este camino para poder implementar la focalización de los subsidios, ¿incluía el diésel? Porque el presidente lo está sacando al diésel. No, se cortó un poquitito. ¿Incluía el diésel? Incluía el diésel, ajá, ¿o no? No, no incluye el diésel, porque el diésel es usado en su 80-90% por la clase popular, tiene un impacto muy alto. En esa época las cifras estaban alrededor de 200-250 millones y lo que se estimó fue que los problemas que iba a acarrear en términos socioeconómicos no estaban justificados con el monto del ahorro, que había en otros lugares, como por ejemplo en el caso de la gasolina extra, de la Ecopaís, como en el caso del subsidio a la industria, como en el caso del subsidio a un sector de la pesquería, había en otros lugares dinero donde se podía ahorrar y que no generaban tantos inconvenientes desde el punto de vista político. Entonces, se lo dejó fuera el diésel y se dejó fuera el gas también. En Impacto Informativo, Renato González, director de ISPOL, habló sobre las acciones jurídicas contra desfalco del ISPOL. Escuchemos qué es lo que dijo. Este es un caso tan inusual que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio ha llevado más de 27 meses, pero el proceso total, más de 3 años y medio. Las denuncias se las presentaron inicialmente en el mes de agosto del 2020 y 3 años y medio después recién hemos superado 2 fases del tema procesal, porque solamente se ha superado la instrucción fiscal y esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. ¿Y por qué se demoró tanto? Por todas estas largas dilatorias que las defensas técnicas han recurrido, pero recordemos además cuál era el discurso del señor Cherres hace 3 años y medio.
que esto era un tema político que además era tan sencillo de que el ISPOL le indique en qué cuenta y que al otro día les devolvía los recursos, ¿no es cierto? Así decía. Luego cambió la versión indicando que va a ser tan fácil para él ir ante un fiscal y demostrar que esto es un desconocimiento de las nuevas autoridades del ISPOL. Bueno, resulta que un fiscal investigó por casi un año este proceso, luego encontró ya los elementos para formular cargos, se abrió la instrucción fiscal, presentó acusación contra los procesados y hoy una jueza ha ratificado que casi los 170 elementos de convicción que presentó Fiscalía tienen sustento para presumirse la comisión del delito de peculado, que no es cosa menor. Ahora, ¿cuál es el papel de todos los que ayer han sido llamados a juicio? Hay 10 procesados y recordemos el rol rápidamente de cada uno de ellos. El señor Jorge Chérez, que bueno, él es un poco que hay que descifrarlo porque es una especie de todo. Él se presentaba como inversionista, como asesor, luego se descubrió que era el custodio de los propios recursos del ISPOL, algo como el que tiraba el tiro de esquina, cabeceaba, anotaba el gol, iba a revisar el VAR y pitaba el penal, algo así, más o menos, ¿no? Pero él representaba a las empresas ICOR y Ecuador Higher Bondfunding. Tenemos a Luis Domínguez Viteri, que era el representante legal de las empresas Rustic Uzi y Capital Ventura. Tenemos al caso de Luis Álvarez Villamar, que está sentenciado en Estados Unidos por haber recibido sobornos de Chérez, que era el director de operaciones del DC Vale. Al gerente general del DCVale, Carlos Calvo Cox. Y en el caso del ISPOL tenemos a 2 exdirectores generales, me refiero a David Proaño Silva y Enrique Espinosa Los Monteros. De los cuales usted ayer tuvo expresiones realmente fuertes. Es que no queda para más, pues imagínense que de uno de ellos... traidores. Es que son traidores. La verdad que yo de uno de ellos tenía un concepto muy alto. ¿De cuál? De David Proaño. Él fue instructor, yo lo conocí en sus años iniciales de carrera, lo consideraba un referente policial. Y cuando descubrimos la telaraña de operaciones regulares que se montó en el ISPOL, realmente es una decepción, porque él no es que desconocía, él estuvo 10 años enquistado en el ISPOL, o sea, no es que le sorprendieron, como ahora lo quieren hacer aparecer, porque él dice que él aplicó siempre el principio de confianza en sus subalternos. Discúlpeme, estas operaciones no fueron negligencia, estas operaciones fueron claramente estructuradas, y por eso, continuando con los procesados, vemos el rol también, por ejemplo, de Santiago Duarte, que era el asesor jurídico, de Rafael Núquez, el director económico financiero, de Joan Usuriaga, que también está sentenciado en Estados Unidos, y que era el supuesto director de riesgos, pero que no cuidaba ningún riesgo del ISPOL, y de Alfredo Valverde, que era el jefe de inversiones. Todos ellos con los elementos que presentó Fiscalía, que además fueron muy claros, porque aquí en el tramo de los bonos con pacto de compra se incumplió todo lo que dice la ley. Lo dijo la jueza en la parte inicial de su resolución. Primero, no respetaron el artículo 37 de la Ley de Mercado de Valores para que el ISPOL solo transe bursátilmente. Segundo, los activos no estaban registrados en el catastro público. Tercero, eran contratos que superaron los 180 días. Y algo que es más grave, ni siquiera estaba en un custodio como el de Cevale los bonos que eran la garantía. Se los tenía en su propio poder el señor Chers. ¿Y esto por qué? Porque era una trama claramente de estafa. Entonces resulta que aquí... Esto ya estaba preconcebido. Así es, mire, la figura del reporte... Pero eso se llama colusión, pues, ¿no? Todo eso, por eso es que ¿en qué termina? En una afectación al patrimonio del ISPOL. Cuando uno recurre al reporte bursátil, las reglas son claras y le dice la ley: contratos no mayores a 180 días, prohibida la reinversión, que estén registrados en el catastro y que queden en un custodio. En el caso del ISPOL se inventaron una figura de reporte privado, que no existe en la ley. Lo dice la Superintendencia de Compañías Valores Seguros en su informe 356 de octubre del 2020. Si no existe en la ley, es ilegal, pues. Incumplen la ley de mercado de valores, pero además, al incumplir la ley de mercado de valores, no transan en el mercado bursátil, que es la disposición del artículo 37, y por ende afectan el patrimonio del ISPOL. Pero lo que es peor, Edgar, los bonos, porque la lógica es la siguiente: alguien tiene bonos, por ejemplo, por $10 millones y los vende temporalmente al comprador y se compromete en regresar a comprarlos. Por eso se llaman bonos con pacto de compra. Y cuando regresa a comprarlos, paga un rendimiento. Por ejemplo, una constructora que tiene 10 millones en bonos, lo vende temporalmente a un inversionista, le ofrece regresar a pagarle $10.050.000 en 180 días y todos hemos ganado. La constructora ganó liquidez para construir y de esas casas paga la inversión. ¿Qué es lo que sucedía con ISPOL? Cuando venía una inversión, bicicleteaban, es decir, fingían una reinversión, un revolving. Nunca volvió a ver esos recursos del ISPOL. Pero además, estos bonos, que son solamente la garantía de este contrato, ni siquiera los tiene el ISPOL en su poder. Los tiene el señor Chérez, porque el DCVale, que supuestamente era el custodio, le subcontrató a la empresa del propio señor Chérez. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La Corte Constitucional no aprobó 9 preguntas del presidente Noboa. La Corte Constitucional del Ecuador procedió a examinar los 2 pliegos de preguntas destinadas a una consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa. Recordemos que con fecha 2 de enero del año en curso, el presidente de la República envió 11 preguntas a la Corte Constitucional. 6 días después, el 8 de enero, el gobierno remitió 9 preguntas adicionales. Luego del análisis de constitucionalidad pertinente, la Corte Constitucional con fecha 26 de enero del 2024 emitió dictamen favorable para 10 preguntas. Además, ordenó que los cambios propuestos en 4 de esas preguntas se los debe hacer a través de una enmienda constitucional con un referéndum. Otras 9 preguntas no fueron aprobadas y una, la de los casinos, fue retirada por el propio proponente. La Corte Constitucional decidió que 6 de las preguntas enviadas por Noboa Sin sí cumplen con los requisitos constitucionales de una consulta popular. Las preguntas aprobadas son las que siguen. Primera, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Segunda, ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Tercera, ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta reformando el Código Orgánico Integral Penal? Cuarta, ¿está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Quinta, ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Sexta, ¿está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? El dictamen favorable de la Corte sobre las referidas 6 preguntas incluye aclaraciones a lo enviado por el presidente. De otro lado, la misma Corte determinó que 4 de las preguntas enviadas por el presidente de la República pueden tramitarse a través de enmiendas constitucionales con un referéndum. Las preguntas que calzan en este trámite son: primera, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? Segunda, ¿está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales? Tercera,
¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materias de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo, afiancen la dolarización? Cuarta, ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo y para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? En el caso de estas preguntas, la Corte Constitucional debe hacer un segundo dictamen de constitucionalidad antes de que los ecuatorianos acudan a las urnas. Ahí se evaluará el contenido de las preguntas y los anexos para garantizar que estos sean leales y claros para que la ciudadanía pueda expresarse libremente en las urnas. Finalizo sintetizando el alcance de lo que significa una consulta popular, un plebiscito y un referéndum. Consulta popular es una herramienta democrática constitucional mediante la cual el ciudadano expresa su criterio en las urnas sobre algún tema de interés nacional. Referéndum es la aprobación, rechazo, creación, modificación o derogación de normas legales o normas constitucionales. En este caso, la Corte Constitucional debe hacer una tercera revisión luego del resultado electoral. Plebiscito es una consulta para que el pueblo se pronuncie sobre decisiones políticas o jurídicas. Global Hoy con Alan Carney. Desbloqueo. Finalmente, tras meses de discusiones y del bloqueo de los fondos que la Unión Europea prometiera en su momento a Ucrania como su apoyo al esfuerzo de guerra ucraniano ante la agresión rusa, para sostener su economía, devastada por los costes materiales y humanos que el conflicto ha provocado, se logró superar los obstáculos para la entrega de dichos fondos. Pese a lo tardío del paquete económico, no deja de ser esencial para dar un sustento al país que se está jugando su existencia ante el renacido imperialismo ruso. El largo bloqueo originado en la oposición de Hungría a la entrega de dicho apoyo muestra las costuras de la Unión Europea en un momento tan delicado como el que se está viviendo, ante el riesgo evidente de lo que significaría la caída de Ucrania ante las ambiciones territoriales rusas, con una Moldavia como objetivo inicial y los estados bálticos a continuación. Ucrania se ha convertido en la primera línea defensiva de Europa, cuyos ciudadanos son quienes ponen el pecho a las balas, quienes mueren o quedan heridos o mutilados en defensa de su tierra y su cultura. No son los niños franceses o españoles los secuestrados a millares por Rusia, causa por la que Putin está imputado ante la Corte Penal Internacional, ni son los hospitales o escuelas alemanes o belgas los destruidos por los ataques indiscriminados y masivos que Rusia lanza cada día con sus propios misiles o con aquellos que le venden unos aliados de su misma ralea como Corea del Norte o Irán. Todo lo pone Ucrania y sería de suponer que lo menos que cabría esperar es un apoyo incuestionado y decidido de los directos beneficiarios del heroico sacrificio ucraniano. También las ofertas y compromisos europeos de municiones de artillería se han quedado cortas en volúmenes y plazos, dejando dudas sobre las reales capacidades productivas de la Unión Europea, incapaz al parecer de acercarse a las que exhibe Rusia, tanto en municiones como en armas de todo tipo, pese a la gran diferencia en el potencial económico de la Unión Europea, donde el PIB de Alemania o de Francia solo
es superior al ruso, que recién equivale al de Italia. Está claro que Europa se resiste a salir de su zona de confort, dedicando más recursos para su defensa, como se ha comprometido varias veces. Mientras se estima que Rusia dedica más del 30% de su presupuesto al gasto en armamento y al financiamiento de su guerra de agresión, Europa se convulsiona por subir el suyo al 2%. Esta realidad exige un análisis que pasa por comprender dos realidades absolutamente diferentes, como son las que viven la Unión Europea y Rusia. Mientras la Unión Europea es una asociación de estados que pueden tener posturas distintas sobre múltiples aspectos, Rusia es una autocracia absoluta regida por un solo hombre apoyado en una oligarquía cleptocrática cuyos miembros se lo deben todo a Putin. El concepto de la autocracia es parte del ADN ruso, pues su pueblo nunca ha conocido otra cosa. La nomenclatura de la ex Unión Soviética se convirtió en la nueva nobleza en Rusia tras la caída de 500 años del zarismo, igualmente absoluto. La sumisión le ha sido impuesta a Rusia a latigazos por la represión más terrible en cárceles y gulags y por los asesinatos y genocidios para imponer en el pueblo el terror. Con 600 años de este trato, difícil resulta esperar otro resultado que esa sumisión abyecta al autócrata. De hecho, es extraordinario que existan unos valientes que a costa de su libertad y muchas veces de su vida se atrevan a plantarle cara al tirano. Bajo ese yugo de medio milenio, la sociedad rusa ha vivido unas diferencias económicas abismales, con unas clases altas, la nobleza zarista, los aparachiks soviéticos y hoy la voraz oligarquía rusa, dueños de una riqueza obscena, exhibida con todo desparpajo como dueños de clubes de fútbol, mansiones en los más exclusivos sectores de las ciudades más caras y de las playas más extravagantes del mundo, multimillonarios yates, jets privados, joyas, en fin. Por el otro lado, el pueblo llano sobrevive apenas, con bajísimos estándares de vida, con el vodka como único refugio. La miseria ha sido una constante histórica en Rusia y la población está habituada a ella. En las prósperas naciones europeas, en Estados Unidos, en el mundo desarrollado en general, esos niveles de pobreza son impensables y sin duda originarían potentes revueltas entre los más afectados. De nuevo, una revuelta en Rusia es muy poco probable, pues la gente sabe muy bien que la represión no tiene unos límites fijados por la ley. Si es necesario que haya muertos o heridos graves, pues así será, y a nadie se le ocurriría pedir cuentas a los temidos servicios de seguridad. El régimen lo sabe, y si ve necesario empobrecer más a sus ciudadanos, distrayendo recursos que se requieren en educación o salud para seguir con la guerra y pagar por las armas, las municiones y los equipos militares, sea a las fábricas rusas o a proveedores externos, así se hará sin lugar a reclamo alguno. Esa lección es la que aparentemente no está entendiendo Europa. Los criterios de lo que es o no aceptable en términos de confort en Europa o Rusia están a años luz de distancia, que luego de ver durante 2 años el grado de brutalidad de que Rusia es capaz, continúen mezquinando el apoyo económico, pero más importante, de armas, municiones y equipos de defensa antiaérea a Ucrania, es increíble. Que Ucrania haya sido capaz de capturar por su cuenta más tanques rusos que el total de tanques que le ha proporcionado la Unión Europea, deja muy en claro o que la impreparación
y hasta la decadencia de los ejércitos europeos ha llegado a un punto de casi no retorno, o que se hallan demasiado asustados para proveer a Ucrania de esos medios por alguna posible reacción rusa. Putin ha sabido aprovechar el miedo europeo lanzando bravatas de tiempo en tiempo acerca de sus armas nucleares. Lo que ha obtenido es tiempo para rehacer sus fuerzas luego de los desastres iniciales y de la brillante contraofensiva ucraniana del otoño de 2022. Pero las diferencias entre las capacidades militares rusas y las ucranianas son demasiado acusadas. Sin el apoyo de la Unión Europea y los Estados Unidos, será difícil para Ucrania sobrevivir. Las declaraciones del jefe de la inteligencia rusa, hablando a nombre de los ultranacionalistas, no dejan lugar a duda de que el objetivo ruso es, y siempre fue, la liquidación del Estado ucraniano. La pregunta que debería hacerse Europa es simple. Una vez que caiga Ucrania, ¿quién pondrá los muertos para detener a Rusia? Aunque claro, la alternativa siempre es rendirse, ¿no? Muchas gracias. Editorial. Correísmo y Partido Social Cristiano. No, porque no. Roberto Aguilar, El Expreso. Razones jurídicas. En cualquier lugar menos donde se redactan las leyes, los legisladores no entienden de eso. El Pleno de la Asamblea Nacional acogió ayer jueves el primer debate sobre el cuarto proyecto de ley económica urgente del presidente Daniel Noboa, aquel que contiene reformas a las leyes de extinción de dominio y contratación pública, de la Contraloría y la Procuraduría, al Código Penal y al Código Administrativo, entre otras, con el fin de obtener recursos para financiar la lucha contra la corrupción. Durante 4 horas, los asambleístas despacharon dramáticas lamentaciones sobre la crisis de inseguridad, pasaron revista a las preocupantes cifras del lavado de activos en la economía nacional y se explayaron sobre la necesidad de inversiones en el campo de la seguridad sin aterrizar casi nunca en la materia, es decir, en el texto del proyecto de ley que tenían por delante. ¿Lo leyeron? ¿Entendieron lo que está en juego? En primer plano está la cuestión de los requisitos para aplicar la extinción de dominio, un procedimiento para que el Estado asuma la propiedad de los bienes muebles o inmuebles ilegalmente adquiridos por personas implicadas en procesos de lavado de activos, narcotráfico y otros delitos de corrupción. El correísmo siempre se opuso y lo continúa haciendo. Según la ley vigente, para ejecutar la extinción de dominio se requiere de una sentencia penal ejecutoriada por cualquiera de esos delitos, lo cual retrasa el proceso indefinidamente y en la práctica lo vuelve inejecutable. En el proyecto de ley que se sometió al Pleno, por el contrario, basta con una investigación patrimonial y un proceso judicial civil dirigido contra los bienes, es decir, basta con demostrar en un tribunal que la propiedad de tal casa o de tal hacienda tiene un origen ilícito. Socialcristianos y correístas se oponen a eliminar el requisito de la sentencia penal ejecutoriada, pero sin mayores argumentos jurídicos. El día de mañana los pillos van a demandar al Estado bajo el argumento de que se les vulneraron los derechos del debido proceso, y más aún que se les violó los famosos derechos humanos. Con ese argumento, el socialcristiano Jorge Álvarez, por ejemplo, aboga por mantener el requisito de la sentencia penal en la ley de extinción de dominio. Otros llegaron, a propósito de la investigación patrimonial, con propuestas simplemente incomprensibles, como la mitad o más de las que se plantean en este pleno legislativo poblado de analfabetos funcionales. Que se permita recuperar una tasa que fue eliminada en el gobierno de Lasso, propuso el asambleísta correísta Cristian Vega, uno de los más articulados de su bancada, que lo hacían, ¿qué cosa? Por concentración, las grandes telecomunicaciones, se recaudaba ese recurso y hoy podemos con ese recurso incorporarlo para darle esas herramientas tecnológicas que den la certeza y celeridad que cuando se va a levantar la investigación patrimonial existan elementos y no sea una persecución política. En suma, nada de nada. Por lo demás, nada o muy poco se dijo sobre otros aspectos importantes
de este cuarto proyecto de ley económica urgente del gobierno, sobre las reformas a la ley de contratación pública, por ejemplo, que desempolvan la figura de los contratos llave en mano, que permiten al contratista definir las especificaciones de la obra y ejecutarla él mismo para aplicársela a contratos en régimen especial, o esa otra que incluye en esta categoría de régimen especial todas las contrataciones necesarias para la seguridad, incluidas las consultorías, sin especificar límite alguno para este criterio, y que otorga al presidente de la República la potestad de regular como procedimientos especiales, es decir, sustraerlos de la ley de contratación, todos los contratos que él quiera. A la hora de abrir suculentas posibilidades de negocios, correístas y socialcristianos no tienen nada que decir. Si se trata de facilitar la expropiación de bienes de los corruptos, ahí se oponen. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Una fuerte explosión de gas en Nairobi deja al menos 3 muertos y más de 270 heridos. Al menos 3 personas murieron y más de 270 resultaron heridas después de que un camión cargado de gas explotara y desatara un incendio que quemó viviendas y almacenes en la capital de Kenia. Se espera que la cifra de muertos aumente, ya que las autoridades temen que muchos residentes estuvieran en sus casas cuando se vieron afectadas por el fuego en plena madrugada. Soy karibua mavibanda manyumba za watu wakaumia, wengine wakakufa, saa wengine tunaangalia maisha yetu hospitalini. La explosión del camión encendió una enorme bola de fuego y provocó un incendio que quemó viviendas y un almacén y afectó otros negocios y vehículos. Las autoridades indicaron que más de 270 personas fueron trasladadas a varios hospitales. La proximidad de una empresa industrial a las viviendas ha generado dudas sobre si se respetaron los reglamentos de prevención y seguridad en la construcción. Así funciona el sistema de seguridad para evitar tiroteos en la Universidad de Praga. Evitar tiroteos masivos. La Universidad Carolina de Praga revisa su sistema de seguridad tras el tiroteo masivo del pasado 21 de diciembre que dejó 14 muertos y 25 heridos. Un joven armado perpetró un tiroteo indiscriminado y terminó suicidándose. Su padre también fue hallado muerto en su casa. La institución con más de 500 años, una de las más antiguas de Europa, moderniza su sistema de alerta en sus más de 100 edificios para evitar que episodios como ese vuelvan a repetirse. Univerzita Karlova má téměř 190 budov, z nich některé jsou úplně nové, které jsme cloudovali loni nebo budeme cloudovat letos. Zároveň disponujeme budovami, které jsou několik set let staré, jako například naše historické Karolínum, které máme od 14. století. La universidad está actualizando su sistema de alerta y evacuación para incrementar su seguridad. Systém včasného varování, který v této chvíli Univerzita Karlova testuje, je schopný v jeden čas rozeslat SMSky, zavolat na telefony v dané lokaci a spustit takzvaný scénář, který spouští buď evakuaci nebo lockdown. To znamená vydat všem, kteří se v daném místě nachází, instrukci, jak se mají v daném okamžiku chovat. Tras el traumático tiroteo, el campus universitario pone a prueba medidas de seguridad que se harán públicas a finales de curso. Konkrétní opatření pro zvýšení vnitřní bezpečnosti státu má ministr vnitra předložit vládě koncem června. Jiří Skácel, Euronews Praha. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports.
bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios.
junto al Centro Comercial Ciudad Alegría. A 100 metros hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.